Era el clásico caso de chica conoce a chico. Se conocieron, se enamoraron y luego vivieron muchas aventuras juntos, salvo que, en este caso, la chica era una funcionaria de prisiones con casi 20 años de experiencia y el chico era un delincuente convicto que cumplía 75 años de prisión y estaba a la espera de juicio por otro cargo de asesinato. En cuanto a su amor, puede que fuera real o puede que no fuera más que manipulación. Fuera lo que fuese, lo que estos dos tenían condujo a una impresionante fuga de la cárcel y a una posterior persecución que conmovió a Estados Unidos en 2022. Esta es la verdadera historia de la fuga de prisión de Casey White. Era una madrugada del 29 de abril de 2022 y Vicky White se preparaba para poner en marcha su plan. Lo había pensado mucho en los últimos meses y ahora por fin estaba lista para hacerlo. A sus 56 años, Vicky White trabajaba en su último día como subdirectora de prisiones en el condado de Lauderdale, Alabama. 17 años, eso eran los años que Vicky había pasado como funcionaria de prisiones. Durante su carrera, Vicky ganó 4 veces el premio a la empleada del año y se disponía a ganarlo por 5ª vez en este último año de servicio. Para todos los que trabajaron con ella, desde otros oficiales al fiscal del distrito del condado de Lauderdale, Chris Connolly, Vicky era nada menos que una oficial ejemplar. Su trabajo como subdirectora de la prisión lo demostraba, pero en realidad Vicky White tenía un secreto. Después de un matrimonio fracasado que comenzó en 2002 y terminó en 2006 debido al uso y abuso de drogas, y tras la muerte de su ex marido en enero de 2022, Vicky estaba finalmente enamorada de nuevo. Pero decir que la mujer tenía un gusto poco convencional en cuanto a parejas románticas es quedarse corto. El nuevo destinatario de su amor era Casey White, uno de los reclusos de la prisión, una de las personas a las que Vicky debía supervisar y evitar que incurriera en nuevas conductas delictivas. En 2022, Casey White tenía 38 años y ya era un experto en prisiones. El hombre tenía un largo historial delictivo que subrayaba su crueldad. Casey cumplió su primera condena en prisión allá por 2012, cuando fue condenado a 3 años de cárcel por golpear a su hermano en la cara y a la cabeza con el mango de un hacha. Pero ni siquiera cumplir condena fue suficiente para convertir a Casey en un buen ciudadano respetuoso de la ley. En marzo de 2016 recibió una impresionante condena de 75 años de prisión por 7 cargos que incluían intento de asesinato y robo. Solo 4 años después, Casey confesó a un investigador la muerte por apuñalamiento en 2015 de una mujer de 59 años. Tras su confesión, Casey fue acusado de 2 cargos de asesinato capital y trasladado a un centro de detención del condado de Lauderdale. Allí fue donde el criminal conoció a Vicky White. Casey White no tenía nada de encantador, al menos para la mayoría de la gente. El hombre medía 1,90 m y tenía todo el cuerpo cubierto de tatuajes, algunos de los cuales eran claramente símbolos de la supremacía blanca. Además, era uno de esos presos que se consideran especialmente peligrosos. Incluso a los agentes armados se les dijo que fueran más que precavidos al acercarse a él. Pero el corazón quiere lo que quiere, o quizás en este caso el corazón de Vicky White fue manipulado y coaccionado para que se preocupara por Casey White. Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que los dos, la experimentada funcionaria de prisiones y el peligroso preso, iniciaron una relación romántica. Tal vez los dos pensaron que su apellido compartido no era una coincidencia, sino una señal divina de que debían estar juntos. No hay detalles exactos sobre quién inició el romance, pero es obvio cuál de los dos tenía más que ganar con ello. Vicky se aseguró que Casey tuviera comida y paz más que suficientes, y luego la mujer se aseguró de que Casey quedara libre, utilizando su posición y su ingenio para urdir y facilitar una dramática fuga de la prisión. Alrededor de las 9:30 de la mañana del 29 de abril de 2022, Vicky White ordenó a sus subordinados que prepararan a Casey White para un traslado desde la cárcel del condado de Florence
Florence, Alabama, a un juzgado para una evaluación mental. Después de la evaluación, dijo a los otros ayudantes del sheriff que buscaría atención médica porque no se sentía bien. Como subdirectora de la cárcel, la mujer conocía muy bien el protocolo. Sabía que transportar solo a una persona encarcelada iba en contra del protocolo, pero ya lo había pensado, para asegurarse de que ella sería la única agente disponible para ese supuesto transporte al juzgado. Vicky había programado un transporte en furgoneta para esa mañana. De ahí que varios ayudantes hubieran salido minutos antes con 2 furgonetas que transportaban a una docena de reclusos justo antes de que Vicky anunciara a sus subordinados que transportaría a Casey White a su evaluación mental. Nadie se atrevió a cuestionar a la mujer debido a su posición en la jerarquía de la prisión. Casey White fue trasladado poco después. Nadie sabía nada de su romance, pero en los meses anteriores a la fuga, Vicky y Casey hablaron por teléfono más de 900 veces. La mayoría de estas llamadas fueron sexualmente explícitas. Su romance no era simplemente incipiente, ya estaba bien establecido. Vestida con una chaqueta y unos pantalones negros, Vicky White mantenía la puerta abierta para que Casey White, esposado y con grilletes, pudiera salir de la prisión. Las diferencias entre ambas eran notables. Vicky, de 56 años, solo medía 1,70 y tenía una larga melena rubia que le enmarcaba la cara. Casey White medía 1,90, vestía un traje naranja de presidiaria y estaba cubierto de tatuajes. Llevaba el pelo castaño rapado. Una vez que Casey se arrastró hasta el asiento trasero del coche patrulla, Vicky se llevó el coche, pero no había ninguna evaluación mental prevista para ese día. Todo había sido parte del plan cuidadosamente elaborado por Vicky para sacar a Casey de la prisión. No habían pasado ni 10 minutos desde su salida de la cárcel cuando Vicky detuvo el coche patrulla en el aparcamiento de un centro comercial de Florence. La pareja salió del coche. Vicky dejó las llaves de la cárcel y la radio dentro del coche. Le quitó las esposas y los grilletes a Casey. Juntos abandonaron el vehículo y emprendieron el camino hacia la libertad. Cuando no regresaron a la prisión, los otros agentes que trabajaban ese día empezaron a sospechar. Encontraron el coche patrulla abandonado en el aparcamiento sobre las 11 de la mañana. Los agentes llamaron a Vicky White, pero fue en vano. Pronto, todos en la prisión se enteraron de que no se había planeado ninguna evaluación mental para ese día. Tuvieron que enfrentarse a la verdad. Casey White se había escapado y Vicky White, la subdirectora de la prisión, tenía algo que ver con ello. Al principio, los compañeros de trabajo de Vicky temieron que la mujer hubiera sido coaccionada y amenazada para ayudar a Casey, pero mientras las autoridades se temían lo peor y comenzaban su investigación, Vicky y Casey no podían estar más contentos. Habían conseguido su coche de huida, un todoterreno Ford de color cobre que Vicky había comprado solo unos días antes, utilizando un alias, y ahora estaban en la carretera, huyendo del estado. El dinero no era un problema. Vicky también se había asegurado de eso. En las semanas previas a la fuga, la mujer vendió su casa en la pequeña localidad de Lexington, Alabama, por $95,550. La suma era menos de la mitad del valor de mercado de la casa. Con decenas de miles de dólares en efectivo, Vicky también pudo asegurarse algunas otras necesidades. En los días previos a la fuga, compró ropa de hombre en unos grandes almacenes. También compró algunos artículos en la tienda para adultos. Vicky fue el cerebro detrás de la fuga. En cuanto a Casey, no tuvo que mover un dedo, solo convencer a Vicky de su amor. Tras llegar al condado de Williamson, Tennessee, a unas 2 horas en coche al norte del condado de Lauderdale, Vicky y Casey abandonaron el Ford de color cobre. El coche fue encontrado cerrado y abandonado. Un conductor de grúa transportó el vehículo a una grúa local desconociendo su origen. A las 15:30 horas del 29 de abril, las autoridades sabían con certeza que Vicky y Casey White habían desaparecido. En las declaraciones oficiales iniciales, Vicky fue descrita como desaparecida y en peligro, pero el 2 de mayo se emitió una orden de detención contra la mujer, acusándola de permitir o facilitar una fuga de primer grado. El 3 de mayo, Vicky y Casey estaban en Evansville, Indiana. Condujeron en un Ford F-150 hasta un lavadero de coches de la ciudad y luego abandonaron el coche en las instalaciones. Tenían otro vehículo
vehículo preparado. Esta vez se marcharon en un Cadillac. Un día después llamaron a la policía local del lavadero de coches de Evansville para informarles del Ford F-150 abandonado. Las imágenes de vigilancia del negocio mostraban a Vicky y Casey abandonando el Ford y entrando en el Cadillac. El lunes 9 de mayo de 2022, un grupo especial de Alabama llegó a Evansville y se unió a los ayudantes del sheriff y a los alguaciles de Indiana. Iban a capturar a los fugitivos de una vez por todas. Exploraron la zona, pero no fue hasta más tarde ese mismo día cuando descubrieron el paradero de los fugitivos. Darren Richardson, detective de Evansville, conducía hacia su casa cuando vio el Cadillac en el aparcamiento de un motel. Anotó la matrícula y avisó a los investigadores. Vicky y Casey habían pagado a un indigente para que utilizara su identificación y así poder alquilar la habitación del motel. Ese mismo día, las fuerzas del orden vieron a Vicky, ahora con una peluca negra, salir de la habitación del motel y subir al Cadillac. Casey White iba al volante. El coche se puso en marcha. Lo que ocurrió fue una persecución de película, pero todo se detuvo cuando un agente de la ley embistió el vehículo de los sospechosos, enviándolo a una zanja. Nadie sabe exactamente qué ocurrió entonces, pero cuando la policía llegó al Cadillac, Vicky White había recibido un disparo en la cabeza. Casey pidió a los agentes que ayudaran a su mujer, repitiendo que él no lo había hecho. No está claro si seguía intentando confundir a los agentes llamando a Vicky su esposa. Vicky White murió poco después. Su muerte fue declarada suicidio. Tal vez no podía imaginar pasar el resto de su vida al otro lado de los barrotes. En cuanto a Casey White, el hombre fue arrestado. Después de 11 días huyendo, su fuga llegó a su fin. Fue transportado de vuelta a Alabama. Fue trasladado al centro penitenciario William E. Donaldson de Bessemer, Alabama. Además de ser acusado de fuga en primer grado, también fue acusado de asesinato en relación con la muerte de Vicky. Se espera que el juicio de Casey White comience el 17 de abril de 2023.